Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Sánchez Díaz. Soy docente de la asignatura de Educación Estética y Artística, Música, en cuarto de bachillerato del Colegio del Tepeyac. En el video les voy a explicar cuál fue la experiencia de la aplicación de nuestro diplomado en inteligencia artificial, la manera en que implementamos en nuestras actividades y los procesos, cómo los trabajamos con los estudiantes de este grado. Dentro del contexto artístico de la escuela, el objetivo era desarrollar no solo habilidad técnica, sino también el pensamiento crítico, que a veces no es el mejor y consideramos que era una oportunidad óptima para, para desarrollar. Eh, bueno, el grupo está conformado por 26 alumnos. La manera en que ellos seleccionan la actividad artística es que tienen que ver una clase muestra de cada asignatura, que son música, fotografía, teatro y danza. Después de tomar una decisión razonada, ya nosotros los aceptamos en nuestra clase. Eh, la edad que tienen es 14, 15 años, la mayoría 15, y pertenecen a distintos grupos de bachillerato, es decir, no es el mismo salón. Hay alumnos de 401, 2, 3, 4 y 5. Y eligieron entonces la materia de música como formación artística porque recordemos que el colegio busca una educación integral y creemos que el arte es un vehículo maravilloso para desarrollar muchas habilidades. Una característica muy notable de este grupo es la diversidad de experiencia. Algunos estudiantes ya contaban con conocimiento previo porque han tenido clases de música en las escuelas, ya sea en el Tepeyac o de la que procedan. Otros no han tenido nunca formación artística, así que el nivel en el que llegan es, es bastante diverso. Además, tienen intereses muy diferentes. Si bien encontramos artistas que todos escuchan, hay otros que se decantan por un estilo en particular y sobre todo también como tienen la oportunidad de escoger el instrumento que van a ejecutar, pues tenemos guitarras, pianos, bajos, violín, ukulele, tenemos cantantes, percusionistas, etcétera. Una complicación interesante que supimos resolver fue que tenemos una alumna china, la cual no habla español, apenas está aprendiendo, y la comunicación con ella fue casi en su totalidad en inglés. Obviamente el lenguaje musical sí se lo empezamos a meter en español desde el principio porque es muy importante que lo conozca. Las clases combinan teoría y práctica. Alrededor del 70% del tiempo es clase práctica, es decir, ejecución vocal e instrumental. Y la parte teórica se desarrolló mediante investigaciones, aula invertida y proyectos colaborativos. Nos basamos en la plataforma de Classroom, lo usamos como aula invertida, ahí ellos leen el material que les preparamos y las clases se desarrollan a través de una breve explicación y preguntas y respuestas. Usamos YouTube, Spotify, aplicaciones de inteligencia artificial que ellos ya conocen bien, en especial ChatGPT, pero todavía lo usan de una manera muy lúdica. Una parte central del uso de la inteligencia artificial fue que ellos crearan un perfil, es decir, pusieron sus datos en ChatGPT. Mi nombre es tal, soy un estudiante de 15 años del Colegio del Tepeyac, me gusta esta música, toco este instrumento, me interesa esta parte del desarrollo artístico y con base en eso los trabajos de investigación o las actividades que desarrollábamos tenían ese sello, bueno, esa orientación hacia cada uno de los estudiantes, que sabemos que tienen personalidades muy, muy distintas y fue interesante, sobre todo el trabajo en grupo. Eh, el enfoque lo relacionamos a la investigación y a la aplicación de la escala mayor, tanto en la voz como en los instrumentos, a través de una pregunta: ¿cómo está construida la escala mayor? ¿De qué manera se utiliza en canciones que interpretamos con la voz y en cada instrumento? Les explicamos que la escala
Hay dos modos en la música, a grandes rasgos, el mayor y el menor. El mayor tiene una sonoridad alegre, brillante, mientras que el menor es triste, esencialmente. A partir de esta pregunta, bueno, antes de la pregunta, les poníamos canciones y tenían que analizar auditivamente si está en modo mayor o menor. Un ejercicio interesante y bien logrado por ellos, pero ya cuando les hicimos esta pregunta, ¿cómo está desarrollada la escala? Empiezan a entender la importancia de los intervalos. El intervalo, que es la distancia entre notas, es lo que determina el modo de la escala. Uh-huh. A partir de esta pregunta, ellos comienzan a explorar y analizar, primero escuchando fragmentos, como dije antes, de diferentes géneros para identificar las diferencias entre melodías mayores y menores. Primero melodía, después las armonías. Después se les pidió investigar la estructura interválica de la escala mayor, el famoso tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, y aplicarla en el instrumento. Cuando la tocan en el instrumento, ya hay una mejor comprensión de por qué es mayor y por qué es menor. Básicamente es lo mismo, pero el modo menor empieza a partir del sexto grado. Un ejemplo, la escala de Do mayor tiene su relativo menor en La menor. Entonces la misma escala, pero empezando en La. De esta manera, trabajando en equipo, los pusimos a crear armonías. Cuando se desarrolla una escala mayor, ahí está determinado cuáles de los 7 acordes de la tonalidad son mayores, cuáles son menores y siempre hay un disminuido. Esto fue con el propósito de que empezaran a desarrollar el concepto de improvisación. La improvisación en la música es muy interesante y abarca una gama de posibilidades casi infinita. Les explicamos parte del jazz. El jazz es que es casi 100% improvisado, en especial la melodía. Algunos estudios han demostrado que las personas que tocan jazz tienen una capacidad de habla mayor, porque finalmente el lenguaje musical desarrolla en gran medida el cerebro. Muy interesante, se les pidió que cada grupo creara una progresión. Una progresión es una serie de acordes. Muchas melodías muy famosas, muchas canciones muy famosas son progresiones de 4 o 5 acordes. La música de blues por lo general son progresiones de 3 acordes, grados 1, 4 y 5. Mucha balada de los 50, 60 también son 4 acordes. Y cada uno logró crear una armonía, pero se les pidió que improvisaran sobre ella. Usando la escala mayor tenemos nuestros 7 acordes y nuestras 7 notas. Esto da mucha flexibilidad porque si a veces están estudiando, por ejemplo, un solo de guitarra muy largo y les cuesta trabajo aprenderlo o ya se necesita para una presentación, pues aprendieron a tomar la escala e improvisar sobre ella. Incluso si no encuentran la partitura de la línea de bajo, pues ellos mismos ya son capaces de crear una línea de bajo. No solo con las notas tónicas, por ejemplo, una progresión do, la, fa, sol, se podría tocar el bajo con esas 4 notas, pero nos gusta el bajo más melódico, ¿no? Que hace unas líneas con más notas y lo lograron. De verdad que fue una experiencia muy buena para ellos. En otra parte, se les pidió que analizaran la relación entre la música y las matemáticas. Esta parte fue muy divertida para ellos porque cuando nos metemos a estudiar valores rítmicos, que son pues básicamente fracciones, empiezan a comprender mejor cómo funcionan los ritmos y cómo está dividida una pieza. Principalmente trabajamos percusión ahí para que aprendieran a identificar los valores básicos, ¿no? Que son redonda, blanca y negra. Y a partir de esto también nos metimos a estudiar ritmos, porque casi toda la música que escuchamos está en 4 cuartos o 3 cuartos. Y a veces los ritmos ternarios como guapango, por ejemplo, que tenemos 6 octavos o en el blues 2 octavos, son más complejos porque no estamos habituados a ello. Ujú.
Para esta parte también incorporamos herramientas de inteligencia artificial, para generar recursos visuales, organizar actividades y fortalecer la retroalimentación de su aprendizaje. Mm, lo que encontramos, creo que el principal logro fue observar mayor participación de ellos, más interés por parte de los estudiantes, y el enfoque hábil sí les permitió que dejaran nada más de escuchar y se convirtieran en protagonistas del aprendizaje, ¿no? A través de una explicación les podemos dar una base sólida, pero hasta que no lo aplican, en este caso a lo que a ellos les gusta, que es su instrumento o su voz, no logran comprenderlo ni desarrollarlo de la misma manera. Creemos que las habilidades que logramos mejorar es el trabajo en grupo. Es un grupo en general muy tranquilo, pero a veces no se nota mucha cohesión en el grupo, además de la edad, personalidades, pero en los trabajos colaborativos muy buenas experiencias, muy buen trabajo en grupo. El pensamiento crítico cuando analizábamos temas de relación de la música con temas sociales, lograron algo que me gustó, es que profundizan más en el contexto histórico. Eh, Se les dejó una tarea que escogieran a un artista, el que fuera, y ellos explicaran cómo creen que su contexto histórico le- los hizo seguir el camino que siguieron y crear lo que crearon, ¿no? Un ejemplo, John Lennon, ¿no? Hablando de la paz, hablando de darle poder a la gente, hablando de libertad, de amor, etcétera, en una época tan convulsa como los 60. Es reconfortante ver que nuestros estudiantes dejan de tomar la música solo como algo lúdico o algo que les llega, como dicen ellos, para comprender la profundidad del arte y la relevancia del arte en el mundo. Muy interesante, los exámenes, en vez de hacerles exámenes teóricos en algunos periodos, les pedimos que hicieran un trabajo de investigación y lo expusieran. Y sí hubo mucho razonamiento. Después, cuando acabaron su exposición, había preguntas de sus profesores y de sus compañeros, y respondidas en su mayoría muy bien, con crítica, con soltura, con un buen uso del lenguaje y siempre buscando esa profundidad del arte, ¿no? En el aspecto ya técnico, sí mejoran en conceptos como desarrollo de escala, armonía, ritmo, improvisación, además de aplicarlo ya en escenario. Creemos que el mejor producto que pueden que puede tener un artista obviamente es la presentación en vivo, más en un colegio como el nuestro, ¿no? Ahí están Texpo y Preposada y estamos satisfechos. Desde la práctica docente, sí me ayudó a cambiar un poco la manera de diseñar mi material y sobre todo diseñar experiencias para ellos. La parte de la exploración y la reflexión es importante que sea central, para que no sean, digamos, este espectador pasivo. Y bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, es una herramienta muy valiosa para nosotros en procesos educativos, siempre que se use de manera crítica, ¿no? Tenemos, obviamente, hay gente que todavía nada más mete lo que se le pide a la inteligencia artificial para que se desarrolle, pero sí se nota cuando ellos lo hacen y es con lo que estamos satisfechos. En cuanto a los retos y las dificultades, hay algunos retos. Primero, el nivel musical de cada estudiante. La alumna china es una pianista de conservatorio, digamos, extraordinaria. Se le pone una partitura y la toca sin ningún problema, de Chopin, de Bach, lo que sea. Pero algunos otros alumnos nunca habían tocado un instrumento, ni siquiera habían tenido una clase de música, no sabían que era una corchea, una negra, un compás. Y diseñar la estrategia para poner al nivel, al ritmo que necesita la clase fue complejo al principio, pero se logró. Digo, el acompañamiento de los profesores tiene que ser más personalizado en algunos casos. Sin embargo, eh,
se marcharon con una sensación de haber aprendido lo que esperaban aprender. Otro desafío es la gestión del tiempo, porque las actividades prácticas y colaborativas requieren más espacio y además preparar una presentación en escenario lleva mucho tiempo, hay que ensayar mucho, además cumplir con el programa académico. Encontramos que pueden mejorar mucho su comprensión lectora, su capacidad de argumentación, cómo profundizan en lo conceptual, pero las lecturas están diseñadas precisamente para fomentar ese desarrollo. Y, y también en cuanto a la inteligencia artificial, es que se les enseñe a que no dependan completamente de la herramienta, sino que es un instrumento. Y lo más importante aquí es el acompañamiento del docente. La experiencia sí me dejó mucho sobre mi visión sobre la enseñanza. El aprendizaje basado en la indagación me ayudó a comprender que el aprendizaje musical puede ser aún más profundo si el estudiante investiga, experimenta, construye, reflexiona. Está en una época muy creativa de su vida y podemos aprovecharlo. También pues es una confirmación más de que el arte y la música son espacios ideales para desarrollar habilidades humanas, incluso, ¿no? La creatividad, la sensibilidad, su capacidad de comunicación, su pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Y como docente me ha ayudado a reflexionar sobre la importancia de escuchar más a los muchachos, conectar mi contenido, lo que genero para sus actividades, conectarlo con sus intereses y generar ambientes de aprendizaje más activos. Algo que funciona muy bien cuando analizamos algunas obras es analizar música de películas y de videojuegos. Eso para ellos es muy atractivo y empiezan a comprender más el aspecto psicológico incluso de la música. Además, pues me ayudó a comprender que la tecnología y la inteligencia artificial no sustituyen al docente, sino que pueden fortalecer esta práctica educativa siempre que se use de la manera responsable y contextualizada que la asignatura merece. Y como conclusión considero que el LABI es una experiencia enriquecedora para, no solo para mí, sino para los muchachos. Creo que los que llevamos tiempo en el colegio sabemos que tenemos un sentido comunitario fuerte y son de las cosas que podemos utilizar para seguir apoyando esta parte de la que el colegio clama transmitir, ¿no? Además, pues me ayuda a desarrollar aprendizajes más significativos, fortalecer habilidades musicales, promover una participación más activa en el aula, que eso me gusta mucho, que los muchachos participen mucho, que hablen, aunque a veces se equivoquen por personalidades, que hay timidez, que hay temor a hablar en público. Si los llevamos por ese camino y lo conectamos con sus intereses, es una herramienta maravillosa. Como área de mejora, pues sí me gustaría ampliar el tiempo destinado a esta exploración, fortalecer más los procesos de reflexión y continuar integrando herramientas tecnológicas e interdisciplinarias. Algo que hemos hecho algunas veces es colaborar música con danza. Esperamos que en el futuro se pueda hacer porque es una experiencia enriquecedora y muy significativa para nosotros como artistas. Y también ha fortalecido el compromiso con mi práctica docente. Me ayudó a ser más innovadora mi clase y más centrada en el estudiante. Y eso sería todo sobre mi experiencia. Muchas gracias.